Hoy vamos a analizar una entrevista impactante con Nabil Qureshi, un ex musulmán que dejó el Islam después de investigar profundamente la vida de Mahoma y los orígenes del Islam. Escuchemos. Muhammad afirma ser un profeta alrededor de los 40 años, lo cual es el año 610 después de Cristo. Y luego, durante los primeros 13 años, predica un mensaje de monoteísmo. Está predicando un mensaje de cuidado de las viudas y los huérfanos. Él mismo fue huérfano al crecer. Su padre murió antes de que él naciera. Su madre murió poco después. Entonces, él vio las condiciones de los desfavorecidos y argumentó que deberíamos apoyarlos y cuidarlos. Así fue su ministerio durante los primeros 13 años. Pero cuando finalmente huyó a Medina, fue cuando pudo comenzar a luchar. Fue entonces cuando tuvo un ejército bajo su control. Y fue ese mismo año cuando comenzó a lanzar incursiones. Y desde ese momento hasta su muerte, vemos un crescendo, una escalada de violencia en su vida. Y cuando hablamos de violencia, hablamos de Surah 9 como uno de los libros más violentos o parte del Corán. Exactamente. El Corán no está en orden cronológico. Entonces el capítulo 1 no es el primer capítulo. Es en realidad en los 90, es el primero. El último capítulo compuesto cronológicamente es la Sura 9. Es, sin lugar a dudas, el más violento. Se llama Sura al-Bara, que significa el capítulo del desentendimiento, y básicamente renuncia a todos los tratados con politeístas y también con judíos y cristianos. Y les dice a los musulmanes que luchen contra los no creyentes, que maten a los infieles donde quiera que los encuentren, captúrenlos y sítienlos. Ese es el capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 29 dice específicamente judíos y cristianos luchen contra ellos hasta que estén subyugados y les paguen dinero. ¿Por qué? Unos versículos después. Porque el Islam ha sido hecho para prevalecer sobre toda otra religión. Capítulo 9, versículo 33. El capítulo 9, versículo 111 es el que dice, si mueres en jihad irás al cielo. Así que lanza a los musulmanes justo antes de que Mahoma muera a esta guerra indefinida. No había un fin a la vista, era solo luchar. Y es por eso que los musulmanes pudieron conquistar un tercio del mundo conocido. Estoy hablando desde las costas del Atlántico hasta los valles de India, en aproximadamente 150 años. ¿De dónde viene la idea de que esta es una religión de paz? Las palabras la religión de la paz, el Islam es una religión de paz. No se encuentran en ningún lugar del Corán, no se encuentran en ningún lugar del Hadith, ni siquiera se encuentran realmente en ninguna literatura polémica, en ningún comentario hasta el siglo XX. Así que esta es una frase moderna que fue inventada por personas en India que estaban interactuando con británicos. Esto fue antes de que India recuperara su control. Y es ahí donde vemos surgir la frase Islam es una religión de paz, en interacciones entre la cultura occidental y el Islam. Generalmente cuando hablamos de polémicas y apologética. Entonces, ¿es preciso? Ahora, ¿qué queremos decir con la frase el Islam es una religión de paz? Si queremos decir que hay musulmanes pacíficos. Uno podría argumentar con eso. Yo diría que la gran mayoría de los musulmanes en el mundo son pacíficos, y lo diría sin dudarlo. Pero si decimos que el Islam es una religión de paz, eso es problemático porque, nuevamente, los musulmanes no son el Islam es el sistema. Y como dije, Mahoma estuvo luchando desde el primer año que pudo hasta su muerte, y lanzó a los musulmanes a batallas de tal manera que conquistaron un tercio del mundo conocido y luego siguieron luchando. Desde ese tiempo hasta la caída del Imperio Otomano, los musulmanes tuvieron un grado significativo de control militar en todo el mundo. Es realmente difícil decir de alguna manera que el Islam es una religión de paz cuando hablamos de paz física. Ahora, cuando hablamos de jihad, no se considera realmente una cosa violenta, sino más bien defender una fe. ¿Es correcto? En Occidente, eso es lo que nos decían al crecer, que Mahoma solo luchó en batallas defensivas, estaba tratando de proteger a la Ummah, al pueblo musulmán. El hecho es, sin embargo, cuando superas las narrativas modernas y comienzas a leer el texto del Corán directamente y comienzas a leer la historia de la vida de Mahoma directamente, no hay duda de que ese no es el caso. Él lanzó incursiones. Incluso la primera batalla que los musulmanes pelearon, la batalla de Badr, fue el resultado de una incursión que él lanzó contra una caravana con la que los musulmanes pelearon. Así que desde el principio no hay realmente una distinción entre batallas ofensivas y defensivas. Pero si tienes un enemigo, básicamente lo enfrentas. Es la forma en que la gente lo veía. Y eso no era solo musulmán, eso era todo el mundo en ese entonces. Pero no se puede argumentar que el Islam conquistó un tercio del mundo conocido de manera defensiva. Eso no tiene sentido. En tu libro también hablas de que la yihad es movimiento defensivo, ¿sabes? O podría verse como un movimiento defensivo, pero tiene que ser como reclamado por alguien en el poder.
había reglas del jihad que se concretaron unos cientos de años después de Mahoma, así que Mahoma no estableció estas reglas per se. Después del hadith, las tradiciones de la vida de Mahoma fueron recopiladas, entonces la gente sistematizó, codificó el jihad, y en ese proceso de codificación se enumeraron condiciones. Un jihad solo debe lanzarse en defensa del pueblo musulmán o con el propósito de avanzar la fe islámica, así que no tiene que ser solo defensiva y debería ser lanzado por un líder del pueblo musulmán. Por eso algunas personas argumentan que después de la caída del Imperio Otomano no se podía tener un yihad legítimo hasta que llegó ISIS, porque ISIS está estableciendo su propio califato. Y es por eso que es un gran problema en todo el mundo islámico si reconocer el califato de ISIS o no. Porque si es así, entonces podrían lanzar una yihad oficialmente reconocida. Así que es realmente, sí, estas reglas son importantes. En realidad, hablaba con un pastor en Nigeria el otro día y él dijo que en su vecindario, en Jos, Nigeria, antes de que los musulmanes ataquen, y sucede con bastante regularidad, distribuirán folletos diciendo: son advertidos, vamos a atacarlos. ¿De verdad? Sí, y en algún momento dentro de las próximas 2 semanas después de que llegan esos folletos, tú haces la pregunta: ¿por qué harían eso? Porque es una de las reglas del jihad. Tienes que decirle a un pueblo que van a ser atacados. Wow. La gente te había pedido que hablaras sobre esto durante un tiempo y habías dicho que no. Bueno, el tema del yihad está tan cargado en este momento que la gente cuestionará cuáles son tus motivos cuando hablas de ello. Porque por un lado, si hablas de yihad como si fuera una realidad en el Islam, entonces puedes enfrentar acusaciones de islamofobia, mientras que si no hablamos de ello en absoluto, estamos dejando nuestras fronteras abiertas o quizás políticas indefensas ante lo que podrían ser futuros ataques. Así que es un tema muy difícil de manejar y quería mantenerme al margen. Entonces, ¿por qué decidiste hablar? Porque después de los ataques en Pará, de repente la tensión simplemente aumentó. Yo estaba en Inglaterra en ese momento. Me recordó mucho a los bombardeos del 7 de julio. Y luego, poco después de eso, Atentados del 7 de julio en Inglaterra. Y poco después de eso ocurrió lo de San Bernardino y yo estaba de regreso en Estados Unidos en ese momento para el Día de Acción de Gracias. Y luego se sintió incluso peor de lo que se sintió justo después del 11 de septiembre, donde la gente estaba simplemente enojada y confundida. Acababan de perdonar a las personas después de los ataques de París. No sabían cómo manejar la situación. Y lo que no escuché en este clima político tan cargado en los Estados Unidos fue algo que fuera tanto caritativo como también veraz. Escuché una u otra cosa, pero no ambas. Y por eso sentí que una voz necesitaba hacerse oír y por eso escribí el libro. Esto es una mirada objetiva al Islam, básicamente. Tan objetivo como pueda ser. Estaba tratando de no importar mi perspectiva cristiana para que pudiera ser útil a la gente en general. El hecho es que cuando estás mirando los orígenes del Islam, tienes textos, puedes simplemente leerlos y no tienes que poner demasiado de tu perspectiva sobre eso. ¿Cómo te convertiste en cristiano? Venías, como dije, de una familia devota. Tu madre usa burka al igual que tu hermana. Así que eso es un ejemplo de cuán devota era tu familia, una larga línea de misioneros y te conviertes en cristiano. Y esta es exactamente la razón por la que siento que este es un momento tan importante. Sí. Para que nosotros abordemos este tema, porque para mí gran parte de la búsqueda comenzó el 11 de septiembre. Ajá. Mira, fue como un cambio tectónico, como un terremoto, no en nuestro mundo, sino también en el mundo islámico. Fue veneno, especialmente en mi mundo, porque al crecer me enseñaron que el Islam era una religión de paz. No usé esa frase como si fuera propaganda o una mentira. Eso es lo que me enseñaron como musulmán y por lo tanto realmente lo creía. Y por eso cuando hoy escucho a los musulmanes decir el Islam es una religión de paz, no los acuso de mentir. Pero después del 11 de septiembre la gente quería respuestas. ¿Cómo explicas lo que hicieron estas personas? Claramente lo hicieron en el nombre de Alá. ¿Qué hay de los otros incidentes? ¿Sabes? Si fuera algo aislado, tal vez podría ser, ya sabes, ellos. Pero mucha gente está haciendo esto en el mundo musulmán, entonces, ¿cómo lo explicas? Y fue investigando su perspectiva. Esos terroristas no dicen, ya sabes, no lo hacen en silencio, te dicen por qué lo hacen. Y volviendo a la historia del Islam, mirando el Corán, mirando la vida de Mahoma para decir qué enseñan realmente estos textos. Y fue en el transcurso de investigar mi fe objetivamente, tan objetivamente como sea posible, que encontré una realidad violenta del Islam. Los musulmanes son seguidores del Islam y el Islam es la cosmovisión de los musulmanes, pero no son lo mismo. Y afirmas que los musulmanes no creen todas las mismas cosas. Explica eso. Bueno, ya sabes, el Islam es una religión, es un sistema. Es un sistema político, socio-religioso y legal. Los musulmanes son personas. Y si queremos entender esto, podemos pensar, por ejemplo, en el cristianismo. Tienes miles de millones de cristianos en el mundo, pero no todos creen lo mismo. Incluso si la Biblia dice algo, eso no significa que todos los cristianos lo crean. Para nada. Las personas tienen diferentes interpretaciones. Algunas personas quizás nunca hayan leído la Biblia. Algunas personas podrían ser católicas e importar una tradición católica. Algunas personas podrían ser protestantes e importar una tradición protestante.
De la misma manera con el Islam. Tienes el Islam, que es el sistema, y musulmanes de todo tipo de matices, denominaciones, antecedentes culturales, niveles de devoción, y así los musulmanes son personas diferentes, por lo que debemos tratarlos, especialmente desde nuestra perspectiva como cristianos, debemos tratar a los musulmanes como portadores de la imagen de Dios, por rotos que puedan estar. Aunque podamos criticar el Islam como sistema, debemos amar a las personas. ¿Cómo abordas algunas de esas preocupaciones que la gente tiene genuinamente? Bueno, quiero decir, si eres cristiano, especialmente tienes ventaja porque podemos decir que Cristo nos ama a todos. Que Cristo murió por nosotros mientras aún éramos pecadores. Y lo que eso significa para nosotros como cristianos es que estamos llamados a amar a todos. Jesús incluso dice en el Sermón del Monte que si solo amas a quienes te aman, ¿qué más haces que los paganos? Se supone que debes amar a quienes no te aman para que puedas ser perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. Así que con los cristianos especialmente me preocupa cuando reaccionan con miedo, porque ¿qué nos dice 2 Timoteo? No se nos ha dado un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder y amor y dominio propio. Así que nosotros como cristianos no podemos responder con miedo, tenemos que involucrarnos en la situación y preferiría que no fuéramos reactivos, sino proactivos. ¿Verdad? Como tenemos 4.6 millones de refugiados sirios, recibámoslos con amor, involucrémoslos. Necesitan saber cosas básicas como cómo conducir o cómo hablar inglés o cómo son las tradiciones canadienses o estadounidenses. Podemos enseñarles eso mientras también compartimos nuestro amor por Dios y esa es la oportunidad perfecta para llegar a estas personas. Has recibido muchas críticas porque has hablado sobre esto. Sí, el problema es que la gente verá una crítica al Islam como una crítica a los musulmanes. Y yo en realidad lo aprecio porque me gusta la compasión, me gusta la idea de que deberíamos cuidar a aquellos que podrían estar en riesgo por ser minorías, así que lo agradezco. El problema es, sin embargo, que el Islam no son los musulmanes. Ajá. Y entonces cuando hablo sobre la fe islámica, la historia del Islam, no estoy criticando a los musulmanes. Mi mamá es musulmana, mi papá es musulmán, amo a la gente musulmana, pero me preocupo por algunas de las cosas que enseña el Islam, porque eso puede afectar a quienes creen en la religión. Explica qué es el yihad. Ahora, el término yihad en sí significa lucha. Bueno, debido a eso, algunas personas argumentarán desde el lado apologético islámico que es una lucha interna, una lucha espiritual contra uno mismo. Y técnicamente puede significar eso, pero en el Corán, la mayoría de las veces que se utiliza, la gran mayoría, implica una lucha violenta física. Y en la vida de Mahoma vemos eso muy claramente. Cuando él anima a las personas a participar en la yihad, se refiere a pelear físicamente, a estar listos para salir, emigrar y luchar. Ajá. Y así, después de la vida de Mahoma, después del Corán, mientras la tradición islámica se concretaba en la Sharia, en la ley islámica, surgió un significado muy específico de la palabra jihad, un término legal, se convirtió en una doctrina, que es luchar físicamente por la defensa de la fe islámica o para la propagación de la fe islámica. Y eso es lo que finalmente llegó a significar el jihad. Pero quiero decir, no es algo que todos los musulmanes asumirían o dirían que voy a... Exactamente. Saben, no todos los musulmanes son juristas islámicos. Correcto. No saben cuál es la tradición, así que escucharán lo que su imán les ha dicho o lo absorberán de su entorno islámico. Por ejemplo, cuando yo fui criado como musulmán, me crié en Occidente. Y así, en Occidente, decimos que el Islam es una religión de paz. Y así interpreté que el yihad es únicamente un esfuerzo defensivo. Mientras que en partes del mundo que han visto el poder islámico durante siglos, por ejemplo, Arabia, la palabra yihad suele entenderse de manera diferente debido a su contexto. Sus líderes a menudo dan una interpretación mucho más histórica del término yihad, que es una de las cosas que se impone a los musulmanes por el bien de la religión. Explica qué es la ley sharia porque esa es otra palabra de moda que escuchamos mucho también. Entonces, Sharia específicamente en árabe significa el camino o el camino al agua. Imaginan el desierto, que lo que eso significa es que así se supone que debes vivir. Así es como recibirás la vida de Dios. Así que mientras que en la fe cristiana el problema con el hombre es el pecado que nos ha destruido, en la fe islámica no lo es. El problema con el hombre en el Islam es la ignorancia. Y así el Islam enseña que si solo sabes la forma de vivir, entonces agradarás a Dios y puedes ganarte el camino al cielo, más o menos, con la gracia de Dios. Por eso la Sharia es tan importante. Mahoma les dice a las personas exactamente cómo vivir, qué hacer. Si los hombres pueden usar oro o no, cuántas mujeres puedes casarte, cuántas veces al día rezar. Todo eso es Sharia.
Como parte de la comprensión de la codificación, la ley de la Sharia, diferentes escuelas del Islam desarrollaron 4 escuelas suníes en una rama del Islam que se llama el Islam Chií. Todas ellas ven la Sharia de manera ligeramente diferente. Hay coincidencias importantes. Por ejemplo, las 5 escuelas de la Sharia enseñan que si abandonas el Islam puedes ser condenado a muerte por ello. Todos los 5 enseñan eso. Pero luego hay diferencias entre los 5 también, como cómo rezar o si una mujer tiene que dar su consentimiento antes de ser dada en matrimonio. Así es como la Sharia difiere. Y está directamente relacionado con la yihad también, porque la extrapolación de la yihad del Corán y el Hadith depende de la visión que uno tenga de la Sharia. Y depende de lo que el imán o el jurista de esa escuela en particular esté enseñando. Exactamente. Entonces, una escuela podría enseñar algo que es diferente de... Ahora, Imai, este es un punto extremadamente importante. Me alegra que haya sacado esta colación, porque lo que ha sucedido es que estas escuelas de pensamiento que se desarrollaron orgánicamente a lo largo de los siglos ahora son discutibles, son más o menos obsoletas porque la gente puede ir a Internet y leer lo que dice el Corán por sí mismos. Antes no podían hacerlo. Pueden ir al Hadith y leer el Hadith por sí mismos. Y así la gente ahora está pasando por alto todas estas tradiciones, volviendo directamente al Corán y al Hadith. Están viendo la tremenda violencia que se encuentra en la vida de Mahoma y en el Corán. Y eso les está causando hacer una de 3 cosas. Les está causando volverse nominales y decir, me lavo las manos, no quiero hacer esto. Les está causando volverse apóstatas como yo. Vi la violencia y dije, esta no es la verdadera religión. O les está causando radicalizarse. Están diciendo, esto es lo que enseña el Islam. Bueno, esa es mi religión, tengo que seguirla. Y por eso estamos viendo este aumento, no solo en la radicalización. Ciertamente lo somos, pero también en las personas que abandonan el Islam y en las que se vuelven nominales. Ajá. También dices en el libro que alentarías una reimaginación del Islam. Explica eso. ¿Sí? Entonces, cuando usamos el término reforma, asumimos que significa hacer algo pacífico. Sí. Mientras que en realidad el término reforma implica regresar a los orígenes y reformar a partir de eso. Y así, mientras que en el cristianismo, cuando reformamos, significó ir a las enseñanzas de Jesús y ver que Él enseñó una religión de paz. Jesús lo hizo. Cuando la gente reforma el Islam es regresar a los orígenes de la fe islámica y ver un momento es tremendamente violento. Así que la Hermandad Musulmana, establecida en 1928, su objetivo principal cuando se estableció era seguir el Hadith y el Corán. Y mira lo que pasó. Ramas de la Hermandad Musulmana son Boko Haram, ISIS, Al-Qaeda. Esta es la reforma islámica. La yihad violenta que vemos. La única forma de arreglar esto dentro del marco islámico, y no estoy seguro de que esto sea posible, sería reimaginar el Islam, lo cual algunas personas están tratando de hacer. Se les llama musulmanes progresistas, pero no estoy seguro de que eso funcione porque el Islam siempre ha sido definido por el Corán y la vida de Mahoma, y enseña lo que enseña. ¿Cómo nosotros como cristianos nos acercamos a nuestros vecinos musulmanes, los amamos y los comprendemos? Sí, creo que lo primero que hay que hacer sería dejar de verlos como otros. Sí. Eso es principalmente cómo hacemos enemigos de la gente. Los metemos en una caja y decimos, eso no somos nosotros. El hecho es que todos éramos pecadores antes de que Cristo nos salvara, y eso debería ser, si somos cristianos, el lente principal a través del cual vemos a las personas es a través del lente cristiano. Y así, no importa quiénes somos, musulmán, judío, agnóstico, ateo, no importa lo que hayas hecho, todos necesitan a Cristo. Y así conócelos como persona. ¿Cómo es su vida familiar? ¿Con qué están lidiando, luchando? ¿Cómo puede Cristo ayudarles? Creo firmemente que el Evangelio ayuda a todos. Entonces miramos el Evangelio. Decimos, ¿cómo podría el Evangelio ayudar a mi vecino musulmán? Y a medida que te haces amigo de ellos mientras vives la vida con ellos, haces parrilladas juntos o ves partidos juntos, lo que sea que hagan las mujeres, al hacer eso, comparte también cómo el Evangelio podría ayudarlos en su situación. Y deja que vivan la vida contigo, que es cómo me convertí en cristiano, porque mi amigo vivía la vida conmigo como cristiano. Y vi la verdad del Evangelio a la luz del Islam a través de la amistad. Pero había algo sobre Cristo que te llevó hacia Él. ¿Qué fue eso? Para mí fue el simple hecho de que Él afirmara ser Dios. En la fe islámica eso está estrictamente prohibido. Surat al-Nada, capítulo 5 del Corán, versículo 72, dice, si crees que Jesús es Dios, irás al infierno. Y comencé a estudiar la vida de Jesús y empecé a ver lo que hizo y cómo vivió su vida. No hay duda de que hay un marcado contraste entre Jesús y Mahoma. Jesús nunca lleva una espada, ni una sola vez en las Escrituras lleva una espada. Cada vez que sus discípulos intentan usarla, Él dice, guarda tu espada. El que vive por la espada, muere por la espada. Así que ahí está Jesús en contraste con Mahoma. Pero la realidad para mí fue que Jesús afirmó ser el yo soy. Que Él afirmó ser el Hijo del Hombre, que afirmó sentarse a la derecha del poder. Y vemos los 3.
en un solo versículo, Marcos 14, 62. Es poderoso que Dios se hizo hombre. ¿Cuánto nos ama Dios? Que Él es nuestro Padre. El Islam niega que Dios sea nuestro Padre. Y fue a través de esto que comencé a darme cuenta de que Jesús afirmó ser Dios, lo probó resucitando de entre los muertos. Tengo que ser cristiano. ¿Cómo enfrentamos esto como cristianos? ¿Y cómo amamos a nuestros vecinos en lugar de temerles? Creo que esa es una distinción muy crítica que nosotros como cristianos tenemos que hacer ahí. ¿Estamos principalmente preocupados por nuestros propios intereses o por seguir a Jesús? Ajá. Y si somos honestos con nosotros mismos y decimos, estoy principalmente preocupado por seguir a Jesús, entonces la respuesta es que Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por aquellos que eran sus enemigos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces no deberíamos preocuparnos por tratar de preservar nuestras propias vidas. Ahora, ¿significa eso que deberíamos simplemente dejar entrar a personas peligrosas en el país? No, porque hay inocentes aquí que también queremos proteger, pero no deberíamos temer por nuestras propias vidas. Deberíamos ver nuestras vidas como herramientas para llegar a la gente. Y esta es la oportunidad perfecta para alcanzar a las personas con el Evangelio. No estoy diciendo que, ya sabes, la crisis de refugiados sea algo bueno, pero Dios es capaz de usar todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y así, en este tiempo, podemos recibir a las personas, podemos amarlas, podemos compartir a Cristo con personas que de otro modo nunca habrían oído hablar de Él. Y creo que así es como nosotros, como cristianos, deberíamos estar viendo esto. Me encantaría que hablaras a la cámara para alguien que podría ser musulmán y está viendo esto, ha visto tu nombre y ha pensado, necesito detenerme y escuchar lo que este tipo está diciendo. ¿Qué les dirías? Mi aliento para ti sería que no veas el Islam versus el cristianismo como una batalla de personas, como nosotros contra ustedes. No veas esto como una lucha, una cuestión de llegar juntos a la verdad, musulmanes y cristianos uniéndose para encontrar a Dios, para adorarlo por quien es. Si buscas, Jesús nos ha dicho, Mateo capítulo 7, versículo 7, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá la puerta. Así que simplemente ora, pide a Dios que se revele. Si quieres conocerlo, en el Islam se dice que Alá permanece detrás de un velo, mientras que la fe cristiana dice que Alá, que Dios se revelará a ti. Así que ora y pídele que se te revele y Él lo hará. Ahí lo tienen. Muchos dicen que el Islam es una religión de paz, que Mahoma fue un hombre de compasión, un profeta justo. Pero la verdad muestra otra cosa. La verdad se llama Surah 9 y habla de yihad. Surah 9:5 dice, maten a los idólatras donde quiera que los encuentren, captúrenlos, hácenles emboscadas. Pero si se arrepienten, oran y pagan, déjenlos en paz. Esto es lo que muchos musulmanes defienden, no por ignorancia, sino porque nadie se atrevió a mostrarles la verdad completa. Si hoy aprendiste algo nuevo y te gustan los videos que dicen lo que otros callan, den like y suscríbete para no perderte lo que viene.